Bienvenidos a esta billetera. Hoy vamos a platicar de temas sustantivos. Fíjate que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentó varios resultados de encuestas que se han ido realizando, pero una del censo agropecuario había estado suspendido. Ya se presentaron datos preliminares. Es dónde estamos sembrando, cómo sembramos. Otra que tiene que ver con la encuesta de uso de las tecnologías de la información en los hogares mexicanos y finalmente la actualización del instituto, de cómo están actualizando la recaudación de información del índice de precios al consumidor, vamos, de la inflación, ¿ok? Más que nada, ¿no? A mí la verdad me interesa mucho saber quiénes sí están sembrando, cómo vamos en tecnologías en ese sentido y cómo vamos también al desarrollo tecnológico en los hogares, ¿no? Yo diría que empezáramos por lo mero principal. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué grupos de edad? Hombres, mujeres. Arturo Blancas, precisamente director general de estadística del INEGI, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El más indicado para hablar de esto. ¿Cuáles son esos resultados básicos para saber en qué punto estamos? Pues muchas gracias por la invitación al instituto de comentarles acerca del censo agropecuario. El censo agropecuario es un censo que desgraciadamente teníamos 15 años sin poderlo realizar. No, que ya se murieron muchos desde en ese tiempo. Desde 1930 lo venimos haciendo y es un censo, digamos, que tiene varias ediciones, pero últimamente entre el 91 y el 2007 pasaron 16 años para tenerlo y ahora desde el 2007 hasta el 2022 no lo habíamos hecho. Entonces nos da una cuenta de cómo está la superficie del país. Ahorita en estos resultados oportunos estamos privilegiando lo que es la oportunidad. Estamos a solo 5 meses de haber terminado el operativo y ya estamos presentando los primeros resultados. Tenemos una superficie del país de 200,000 hectáreas. 200 millones de hectáreas. 200 millones de hectáreas. ¿Cuánto es campo? Campo es un poquito menos de la mitad. Okay. 46% de la superficie total del país es zona rural. Okay. Rural apenas. ¿Pero ahí se siembra? No necesariamente. A ver. Para que no se emocionen con eso de que hay que llenar este país todavía con más chamacos. Sí, no. Ahí cuéntanos cómo está la distribución. Hay que ir, digamos, viendo cómo se va dividiendo. Después de esta rural, o sea, le quitamos a la superficie total, le quitamos la parte urbana y después nos queda lo que es rural, por ese así 46. decirlo, y ese 46%, y el otro es superficie que no se puede sembrar, Okay. es la mayoría. Que no Donde se- estamos árida, hablando pues de cerros, de cosas que están Pendientes. con pendientes muy fuertes, de montaña, etcétera, etcétera, O etcétera. sea, no somos Kansas. No estamos tan planitos como quisiéramos, sino nuestra superficie en todo el país es bastante Accidentada. diversa. pues accidentada, ¿no? Y bastante diversa. ¿Y de esa Entonces, cuánto se siembra? de esto se siembra el 10% del país, cerca de 20 millones de hectáreas son las que se siembran solamente. Es decir, en el 10% de la ¿Territorio? superficie nos da de comer a todos los mexicanos, más las exportaciones. Más que el se hacen. aguacate que se va para el Super Bowl. Así es, más todo lo demás, que hay Solo mucha... el 10%, pero ahora... Entonces, hay que ese es rascarle. solamente. Estos son alrededor de 5 millones de unidades de producción. 5 millones de unidades. 5 millones de unidades de Casi producción. como las pymes, pero rurales. ¿Sí? Más o menos así, con esa misma dimensión. Y de esos hay Yo me alrededor... imagino que la gran mayoría son chiquitos, pero la no gran necesariamente los que nos dan mayoría. de comer. Sin embargo, pues como muchas cosas suceden en el país, tenemos entidades con muchas unidades de producción chiquitas y otras entidades donde no son tan chiquitas. Ya Todo ves lo el que país. es el Sinaloa, norte, Sonora. el norte del país, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas. etcétera, su promedio es mayor que el de, por ejemplo, Oaxaca, Puebla, Guerrero, donde los predios son más pequeños. Okay. Entonces, sí hay varias diferencias muy importantes. Entonces, bueno, pues esto es una de las cosas importantes de las que hablamos en estos resultados. El mito de quiénes están sembrando. ¿Seguimos teniendo jóvenes que siembren o de repente vamos a tener ahí un déficit? ¿Es mito o realidad? Que la población envejeció. La población sigue envejeciendo. Ok. En el país. Pero también tuvimos una salida Una- brutal de migrantes. Una proporción muy grande
tienen arriba de 45 años. Ok. Casi De el los que 30% de los productores, casi el 30% tiene más de 55 años. Uy. Órale. Entonces, sí es déjenme mito, es darles realidad. el dato preciso. No, si lo comparas con el sector terciario de este país. El 30% de la población de los productores que trabajan en el Wow. campo, el 30% tiene más de 65 años. No, hombre. ¿Sí? Entre ¿O hacemos algo para que 45 y el campo sea 64 atractivo tienen para el 44%. trabajarlo, o algo, Órale. ¿no? Pues Entonces, esto tú parece sumas- la canción de Jacinto Zenobio, Jacinto Adán, Pues sí. que se empieza a envejecer y empiezan los jóvenes a Ese irse. es un tema que pensábamos que a lo mejor nos íbamos a encontrar pues ya un cambio, digamos, generacional en el campo y no lo estamos viendo tan Pero claramente. también hay más mujeres en el campo sembrando, Sí, haciéndose cargo pero de la la producción. proporción de mujeres ¿Cuántas está mujeres estable. tenemos hoy en el campo? Digo, no se compensa, ¿no? Alrededor del 22% de las mujeres, de los trabajadores en el campo son mujeres. Ok. Y entonces, La mayoría es masculina. sí, la mayoría es masculina. Y hay más mano de obra infantil, ¿no? Ahí tenemos un serio Bueno, problema. preguntamos nosotros la edad pero tomen en cuenta que nosotros preguntamos al productor por la gente que trabaja. No vamos a pedirle la edad a cada uno de los trabajadores porque Y pues el sería, productor. No, bueno, se sería meten en muy broncas. difícil, ¿no? Y aparte... Y ahí no te dicen que es muy la di- mujer la que se ocupa. Y es muy difícil porque estamos hablando de que hay 11 millones de personas que trabajan ahí, más los jornaleros, que son más de eso. Entonces, Ok. es una buena cantidad. 22 23. millones de personas. Sí, no de personas, de mano de obra. Es que esto es un De peso. concepto de los jornaleros, es un concepto, lo estamos sacando de manera importante, le estamos dando mucho énfasis, pero no son personas, sino son puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir? El jornalero trabaja 15 días en un lado y trabaja 15 días en otro y trabaja una semana acá. Es fuerza de y trabajo Entonces, itinerante. puede ser un trabajo itinerante. Se Y ha puede hablado tener mucho. su parcela, pero hacer jornada en otra. Exactamente. Y pensamos que solamente en jornaleros los que se van del sur del país al norte. Y no solamente se da eso. En el Centro Agropecuario salió algo relacionado con la tecnificación del campo o el uso de tecnologías de la información. Sí, O en la Enduti. en los En el dos. sector rural. Ay, pues vamos Ah, a pues ese vamos. tema. Déjenme decirles, en la parte de tecnificación del campo, ahora lo que estamos dando es solamente tractores. Hay un crecimiento alrededor del 4 y tantos % Casi anual 5. Ah, de caray. crecimiento de los El uso tractores. de tractores. De las Vamos, estás dejando el arado ahí. no de uso, de tractores propios de las unidades de producción. caray, o sea, de 250,000 a 400 y tantos mil tractores propios. Ese es un datazo. Es un dato muy Porque interesante. cambia todo En para los 15 años, agricultores. En 15 años, ¿eh? Bueno, Estamos hablando sí, de también. 15 años. Además, hay Tampoco no tractores que Estás hablando duran de- más que eso. Sí, hay tractores. Ya en los resultados definitivos vamos a darle la edad de esos tractores. La edad también esté relacionada con un bajo uso de tecnologías de la información. Definitivamente puede haber algo, y ahorita correlación. paso a la Enduti, ¿no? Pero en la Enduti se refleja de que el grupo de edad más complicado es precisamente donde hay mayoría en el De campo. agricultores, de productores en No agricultura. tenemos exactamente este cruce, Vamos a la Enduti. porque pero si sí no- hay un tema de que las brechas se han ido cerrando, ya entrando a la Enduti, en el uso de Internet, en términos de género, también en términos de rural-urbano. Sigue habiendo una diferencia, pero Notable. en los últimos años se ha disminuido 10 puntos porcentuales, Ah, mira. donde ya lo urbano... En los últimos ya 2 años, ¿eh? no, desde el 19 al 22, en los últimos 3 años, por así decirlo, o 4, se ha, digamos, cerrado la brecha urbano-rural. Pero la brecha que todavía se mantiene es la brecha de la edad. Sí. Los adultos mayores no se digitalizan. Pues ya no fácil, tan mayores, bueno, lo Más de estamos considerando, 65, no más de No tan mayores, 45 ¿a qué edad? años, estamos hablando ya de que el 50% de esa población no son usuarios Mayores de 45 años. Ah, caray. de No 55 Son pensaba. años. usuarios, pero no son 55, usuarios intensivos de Internet. perdóname. Bueno, no 55. importa, por Bueno, ni siquiera para el 55 es Face. muy joven.
Ni siquiera Siguen para el utilizando el Face. celular para Ni siquiera para el Face. Caramba. Y ese es un tema interesante. Sí, claro. Porque estábamos hablando de que entonces, relacionando el censo agropecuario, hay población ya con cierta edad y también no utilizan, los de ese mismo grupo de edad son los que menos utilizan el Internet Imagínate si como van a usuario utilizar para cualquier drones. cosa, ¿eh? ¿No? Para saber dónde regar mejor su plaguicida. No, ¿Y bueno, las casas cómo van? O sea, ¿las casas siguen crecimiento? Estamos- Sigue en crecimiento en general. Todos los usuarios de Internet seguimos creciendo, estamos en el 78% a nivel nacional, seguimos creciendo, sin embargo, bueno, pues no a la velocidad de otros países, ¿no? Hay países que tienen la red compartida niveles ya- supongo que habrá tenido algún efecto en algunas regiones. Seguramente no lo preguntamos exactamente por Aquí el tipo qué de medio, proveedor. porque la mayoría de los usuarios son usuarios por diferentes vías, tanto por una computadora, que cada vez son menos, pero también por telefonía móvil, Telefonía móvil es lo más común. es lo más común. Ah, mira. Pero Y fíjate en particular que el llamado teléfono inteligente. si lo ves, o sea, no por cada año, esta se mide más frecuentemente, ¿no? Sí. Pero yo lo revisaba a la década, o sea, a 2014, que es cuando empieza la vigencia de la ley, a la fecha, pasamos de 68 a 78.5, o sea, casi 79% de penetración. 10 puntos en una década, ¿sabes? Así lo hizo Corea. Sí, nada más que ellos mantuvieron el paso. No, pero lo hicieron antes. ¿No? Y mantuvieron O sea, el lo paso. hicieron 10 años antes, pero tenemos el mismo ritmo que ellos. Ellos son la sociedad más penetrada con el 98%. O sea, yo siento que lo que dice Arturo es correcto. Vamos en el sentido correcto. Sí, la tecnología se está, pues... Pero el grupo de edad democratizando, no sí. está Pero favoreciendo. el grupo de edad son los... hay mayor proporción en términos poblacionales de los grupos de 6 a 14 años que mayores de 5. Entonces, hay un tema ahí de De que a lo transición mejor- piramidal, como le llaman, ¿no? Sí, o a lo mejor poco contenido. ¿Habrá posibilidad de extrapolar estos datos y pensar que eventualmente este relevo generacional, esta transición, se va a dar y va a rejuvenecer la población y va a tener más uso de las tecnologías de la información? ¿O sería muy aventurado pensar que eso se puede extrapolar, esos datos? Sí, creo que es un poco Es como la bola de cristal. aventurado porque yo creo que depende mucho de la infraestructura, pero también depende mucho de el para qué le vean los usuarios el meterse a esto, ¿no? Y para qué ocuparlo. Mi Yo estimado creo que Arturo, es y el para tema. cerrar, la inflación, el índice nacional de precio al consumidor, ¿cómo vamos? Bueno, ¿Cómo se actualiza la encuesta? Está bien la encuesta. El tema es muy importante porque a raíz de la pandemia, pues todos sabemos que ha cambiado bueno, no solamente a raíz de la pandemia, en la pandemia se enfatizó. Se enfatizó el cambio de patrón de consumo. Entonces, hay que actualizar los ponderadores de cada uno de los genéricos, esto que es lo que pesan, digamos, dentro del contexto De nuestra nacional. canasta de consumo. En la canasta de consumo hay que ver, pues ahora, si ya cambiaron la forma Que en las que se plataformas pondera. digitales deben estar ya consideradas, Claro. ¿no? Y entonces ¿Cuánto ahora, pagas ahorita de ver cualquier plataforma? de las entonces estos, digamos, cambios en los patrones es lo que estamos Obliga. ahora captando. Vamos a cambiar de una encuesta de los 2018, de una base de ponderación del 2018 a una base de ponderación del año pasado, ¿Cuándo lo van a tener listo? en julio del 24. Bueno, entonces Uy. tal vez vamos a volver a invitar, Para ver seguramente. qué Muchísimas productos y gracias servicios por están estar con incorporados. nosotros. Es un gustazo que estés aquí, Arturo Blancas, A sus órdenes. director de estadísticas del INEGI. Muchas gracias por aceptar venir de nuevo a la billetera y vamos a tener muchas. Muchas. Cuando gusten, estamos Gracias. a sus órdenes. Nos vemos la próxima semana.